Buenos días, jóvenes de segundo. Bien, ahora vamos a continuar con lo que corresponde a esta semana, que es la etapa de la emancipación. ¿Qué es emancipación? Emancipación es liberarse, liberarte de la tutela, de todo dominio, es decir, ser libre, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos vertientes, que es la vertiente de los españoles y los indios. La de los españoles inicia en 1600 y estos explotan a los indios de una manera sorprendente. Por ejemplo, los indios en este tiempo son divididos por territorios y gobernantes indios. Algunos gobernantes son elegidos por el mismo pueblo para defender los derechos del pueblo y otros son elegidos por los españoles. ¿Para qué? Para que no todo el pueblo se les vaya a ir encima a los españoles, sino pueda haber allí un balance y no se puedan levantar los indios como debería ser. Los indios aquí eran tratados como animales, es decir, eran forzados a pagar tributos a los españoles, eran la mano de obra, eran básicamente ellos la mano de obra de los españoles. ¿Les pagaban? No, ellos no recibían ningún pago. Y en este tiempo se manejaba mucho la mita. ¿Y qué era la mita? Era un trabajo obligatorio que los incas tenían que hacer en las minas. Esto era odiado por los incas, obviamente por el tipo de esfuerzo, pero es lo que ellos tenían que hacer por obligación. Ya en 1777, el rey borbónico manda a un visitador al virreinato del Perú, que es José Antonio de Areche. Este oficial se entrevista con Túpac Amaru II, quien ya dentro de los indios es el que se da cuenta y es el que empieza a reclamar, de alguna manera ya es reconocido. Se entrevista con él y le pide que su comunidad, es decir, que los indios dejen de contribuir más con lo llamado la mita, es decir, que ya no trabajen, que ya no se maneje el sistema de la mita. Sin embargo, ellos no hicieron caso a lo que pedía Túpac Amaru, no solo para él, sino para todo su pueblo, y ya en 1780, con su rebelión, junto a su esposa y junto a su pueblo, inicia la época de la emancipación. Esa rebelión fue muy desastrosa, ya que Túpac Amaru fue amordazado, le cortaron la lengua, fue decapitado, él ha visto a morir a su familia y todo ello lo vas a poder observar en un video que yo te voy a dejar en la plataforma y seguramente también por el WhatsApp, ¿sí? Entonces continuemos. Después de la revolución o de la rebelión, de Túpac Amaru, inicia la época de la emancipación, que presenta las principales características, como es política, matices románticos, aires de libertad, el panfletario y el descontento social. Vamos a explicar cada uno de ellos. La política social, ¿por qué? Porque surge el patriotismo. Ya cada uno quiere ser libre, el pueblo quiere elegir, ya no quiere ser sometido. Matices románticos porque surge aquí un autor muy reconocido que es Mariano Melgar, al quien fue rechazado dos veces, y es donde da sus escritos en yarabí o jarawi, que como tratamos el primer tema son escritos o poemas tristes. Tienen aires de libertad porque justamente por esa es la rebelión de Túpac Amaru, por buscar libertad. Los panfletarios. Los panfletarios son escritos presentados en forma anónima. ¿Y qué eran? Eran así. Panfletos, es decir, pueden ser ahora relacionados como los volantes, los famosos volantes, pero sus temas eran de libertad. ¿Tenía nombre? No, era anónimo. ¿Para qué? Para poder de alguna manera salvaguardar a la persona que había escrito, pues, ¿no? Entonces, ya después de esto viene el máximo representante, que como te mencioné es Mariano Melgar Valdivieso, que nace en 1790 y muere en 1815.
Este autor es un autor arequipeño, considerado como el precursor del romanticismo. Por eso habíamos mencionado antes, aquí si te acuerdas, a ver, aquí, que tiene matices románticos. Sí, tiene matices románticos, ¿por qué? Porque acá nace este autor, que es que le pone la parte romántica a la etapa de la emancipación. Él fue un hombre muy culto, aprendió a leer a los 4 años el español, el latín y el quechua, imagínate. Y fue considerado muy precoz en el sentido de la inteligencia, precoz en el sentido de la sabiduría. Ya que imagínate, a los 4 años ya manejaba 4 idiomas, no solo la parte oral, sino también la parte gramática. Él es el que se enamora, pero le niegan el amor a causa de su pobreza. Su primer amor fue Manuelita Paredes, a quien él bautiza como Melisa, y su segundo amor y la musa, quien más representa en sus obras, María Santos de Corrales, que es Silvia, de 13 añitos. Él habló con el padre de Silvia para decirle que estaba enamorado de su hija y que quería hacerse cargo de ella y quería casarse con ella. Y el padre, pues soberbio, le pregunta, ¿no? Tú, Mariano, ¿qué tienes para ofrecer a mi hija? Y él le dijo que pensaba estudiar y que no le iba a faltar nada a su hija. Sin embargo, el padre le dijo que no, que él quería ver hechos. Y lo que hizo es Mariano Melgar retirarse porque el padre se opuso. Finalmente, cuando él regresó, ya Silvia se había casado con un militar. Él es el mejor difusor del yarabí, que como ya hemos mencionado en la primera clase, yarabíes son poemas de temas dolorosos, tristes, y entendemos el porqué, ¿no? Porque ya fue rechazado 2 veces. Qué triste. Y el yarabí viene pues del término jarawi, que es un término quechua. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces, ya habiendo trabajado los 2 temas, vamos a dejar una actividad. Te recomiendo, por favor, igual leer la parte teórica de tu libro, porque es complementaria. Y la parte teórica que te estoy dejando en los PPTs es para que lo copies en tu cuaderno, y la tarea te la voy a dejar en la plataforma. Que tengas un buen día, que sigas las recomendaciones del gobierno y por favor cuídate mucho.